hablar unos minutos con Juan Belicov, que es experto en temas internacionales. Juan, gracias por sumarse al stream de Ahora Play, muy amable. Bueno, ¿cómo se interpreta lo que sucedió hoy con Trump anunciando temprano que efectivamente había 5 días de tregua en los bombardeos a plantas energéticas y que estaban en negociaciones con el régimen iraní? Bueno, primero, como dijiste hace un rato, parte del problema es que aparentemente hay una descoordinación entre Estados Unidos e Israel, y esto lo vimos desde el primer momento porque claramente se manejan con objetivos diferentes y eso dificulta las operaciones, porque si bien pueden haber algunas alianzas tácticas temporales, la estratégica sigue siendo un problema porque en definitiva la estrategia es la que orienta la acción, ¿no? Entonces ahí tenemos una dificultad. Trump había amenazado con bombardear todas las instalaciones energéticas de Irán en 48 horas. Trump nos tiene acostumbrado a plazos que fija y que después incumple, así que esto no asusta demasiado a nadie. Y ahora están prolongando por otros 5 días esta amenaza. La verdad, lo que está pasando acá es que de alguna manera los analistas plantean que Israel le forzó la mano a Israel para involucrarlo en este conflicto en el primer momento. La información más o menos razonable que recibí. Israel le forzó la mano a Estados Unidos. Sí, en 2 oportunidades. La primera oportunidad cuando lo llevó al conflicto, en realidad no es que la forzó demasiado, sino que era una decisión relativamente tomada. Lo que pasa que Netanyahu dice, el planteo que hizo Netanyahu con Trump es, voy a ir solo o venís conmigo, elegí vos. Lo que pasa que todo el mundo sabía que si Israel iba solo, iba a haber una respuesta de Irán, cualquier ataque que iba a haber, y ahí Estados Unidos iba a tener que involucrarse de cualquier manera. Así que la opción que tomó Trump fue ir junto con Netanyahu con todo el poder posible para destruir todas las capacidades lo antes posible para que la respuesta que hiciera Irán fuera mínima. Pero, y aquí va el tema que tiene que ver con lo de hoy, es que había una línea roja tácita, nadie habló de esto explícitamente, pero había una especie de acuerdo en que la base energética, la infraestructura energética no se tocaba. Por varias razones. Primero, porque eso afectaba básicamente a todo el mundo, porque la capacidad de replicar a Irán es muy grande. Irán está más cerca de los blancos que Estados Unidos, por supuesto, y podía afectar mucho más que lo que afecta a Estados Unidos e Israel. Ahora, cuando Estados Unidos empezó a considerar la posibilidad de declarar la guerra ganada y retirarse, ahí se produjo el segundo momento donde Netanyahu le fuerza nuevamente la mano a Israel porque ataca una planta nuclear, una planta energética, la de Pars, en el sur, donde Irán comparte unas destiladoras y un puerto de embarque junto con Qatar. Irán entendió que esto es cruzar la línea aquella que tácita de la que hablé hace un rato y decidió responder atacando similarmente. Trump anuncia en un anuncio grandilocuente hace poco más de un día que si Irán sigue atacando estas plantas, ellos van a atacar todo el potencial energético iraní, es decir, afectar todas las plantas. Lo que pasa es que eso generaba un caos en la economía mundial que agravaba el que actualmente estamos atravesando. Irán a esto le respondió con algo que se sabía que era lo que todo el mundo temía, lo que pasa es que nunca lo había dicho explícitamente, que no solamente iba a atacar toda la infraestructura energética de los países vecinos, es decir, todas las plantas de extracción de petróleo, pero también las destilerías, y acá hay un elemento bastante importante, las destilerías son un problema muy serio. El aumento del precio que vemos en el petróleo no solamente se debe a la dificultad de acceder al crudo, sino a la imposibilidad de las energéticas de destilar el petróleo porque no acceden a ese petróleo, y además hay otro problema en Estados Unidos en este momento, en Texas, el gas está en valores negativos. ¿Qué quiere decir valores negativos? Se está pagando, las empresas petroleras le están pagando al consumidor para que el consumidor consuma más gas, porque junto con el petróleo sale gas. Entonces, como incrementaron la capacidad productiva de gas, de petróleo, simultáneamente tuvieron que extraer más gas que no tienen consumidores, no hay una demanda suficiente para ese gas, con lo cual están entregando gas
y pagando encima, lo cual hace menos rentable el negocio petrolero y esto generó un problema adicional. Pero volviendo al problema anterior, Irán responde a la amenaza de Trump diciendo, nosotros no solamente vamos a atacar las plantas energéticas, sino también vamos a atacar, y acá viene el otro factor, centros de datos, y Medio Oriente es muy intensivo en centros de datos. Irán tiene unos 15, pero Israel tiene 55, Arabia Saudita tiene cerca de 30, etcétera, etcétera, que son los que facilitan no solamente la comunicación de Internet y la inteligencia artificial de todo el mundo, sino permite que los sistemas de defensa funcionen en los países de los que estamos hablando. Con lo cual, esto iba a ser un efecto muy complicado en todo sentido. A eso hay que agregar que la otra amenaza que hizo es que iba a empezar a atacar las plantas desalinizadoras. Es decir, iba a generar una crisis de agua potable en todo Medio Oriente. Hay unos países que son muy sensibles. Irán depende muy poco de plantas desalinizadoras. De las 7.000 máquinas desalinizadoras que hay en el Medio Oriente, Irán tiene solamente unas 35. Arabia Saudita tiene la mayoría de ellas. Pero hay países que son muy dependientes de desalinización del agua para proveerse agua potable. Puntualmente Qatar y Bahrein, más del 50% del agua potable que tienen viene de esa fuente. Y eso obviamente causaba un problema adicional grave. Es decir, el ultimátum de Trump se le volvía como un boomerang porque podía generar una escalada muchísimo mayor con consecuencias costosísimas para todos los aliados de Estados Unidos en la región. Sí, hay algunas consecuencias de las que se habla menos. Uno es la reducción en los mercados de la oferta de fertilizantes. Si bien el 20% del petróleo del mundo pasa por Hormuz, más del 35% de los fertilizantes del mundo pasan por Hormuz. Y el fertilizante tiene un problema adicional porque en este momento, que es momento de siembra en Europa, en el hemisferio norte, si no hay acceso a los fertilizantes, se pierde toda la cosecha porque no hay fertilizantes para sembrar. Este es el punto. Entonces va a haber una reducción de entre el 40 y el 70% de la cosecha en la próxima primavera, con lo cual es un efecto de muy largo plazo. A esto hay que agregarle el tema de Internet, que iba a ser afectado, el tema del agua salada que comenté, por toda esta amenaza. Entonces Trump unilateralmente dice, vamos a postergar durante 5 días, lo anuncia grandilocuente como un cese al fuego, en realidad no hay un cese al fuego, sencillamente prorrogó la amenaza para hablar. Pero Trump nos tiene acostumbrado a este tipo de acciones. Ahora, perdón, porque Trump sale a decir eso, Trump sale a decir eso, sale a decir que están en negociaciones con el gobierno iraní. Exactamente, ¿no? No se sabe bien con quién. Y inmediatamente salen distintos voceros del gobierno iraní a decir que no hubo conversaciones con Trump, que está mintiendo y que se echó atrás por miedo a las represalias. Exactamente. Un poco, a ver, el problema es que Trump, cuando acabó con Khamenei padre, acabó con el interlocutor más moderado de lo que había en el horizonte. Ponen ahora a Khamenei hijo, hombre que además está muy vinculado a la Guardia Revolucionaria, que es lo más duro del régimen, que además ahora pretende vengar la muerte del padre. Sí sabemos que existen contactos indirectos para ver si se puede restablecer algún tipo de acuerdo, pero la verdad es que hay acuerdos, lo que pasa es que de eso mucho no se habla. Por ejemplo, se dice que el estrecho de Hormuz está cerrado. Bueno, no del todo. Hay barcos que pagan peaje a Irán y se les permite pasar, particularmente los que van a China y a India. Con lo cual no es que esté totalmente cerrado. Por otra parte, Estados Unidos levantó las sanciones contra el petróleo iraní. Es decir, permite que Irán exporte su petróleo porque eso permite que el mercado tenga un poco más de oferta producto de esto. Entonces, hay una serie de acciones bajo cuerda que se están llevando a cabo. Ahora, es cierto que abiertamente, explícitamente, no hay conversaciones. Y el otro tema que hay que tener en cuenta, muy importante, ¿por qué Irán niega esto? No es que Irán no sepa que hay conversaciones, sino que las considera aún no fructíferas, por el mero hecho de que, como hay un recambio en el régimen, las nuevas autoridades tienen que demostrar que son duras. Entonces, abiertamente no van a reconocer hasta que no haya algo concreto que las negociaciones están en curso. Esto es un hecho, ¿no? Veamos Trump justamente hablando del nuevo líder supremo iraní. The most respected and the leader, it's a little tough. They've wiped out
We wiped out everybody. Is that the Supreme Leader? No, not the Supreme Leader. We don't. Not much talk. Well, nobody heard of the second Supreme Leader, the Son. Are these direct? Nobody. We have not heard from the Son. Every once in a while, you'll see a statement made, but we haven't. We don't know if he's living. We're looking for all of the things that we've been talking about. We want to see no nuclear bomb, no nuclear weapon, not even close to it. Low key on the missiles. We want to see peace in the Middle East. It's a great start for Iran to build itself back, and it's everything that we want. And it's also great for Israel, and it's great for the other Middle Eastern countries. What about the Strait of Hormuz? Who's going to be in control of that? That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Well, We are in the throes of a real possibility of making a deal, and I think if I were a betting man, I'd bet for it. But again, I'm not guaranteeing anything. They want to make a deal very badly. Bueno, dice que no están negociando con el gran líder supremo, sino que están negociando con otras personas. Dice que no sabe quiénes son porque mataron a todos. Pero ¿qué significa esto, no? Y dice que una vez que se llegue el acuerdo se va a abrir inmediatamente el estrecho de Hormuz. Sí, a ver, Trump está en un momento bastante complicado porque, a ver, Israel tiene claro cuáles son sus objetivos, Irán tiene claros los objetivos, el objetivo de Irán es muy simple, no tiene que ganar la guerra, tienen que sobrevivir nada más, con lo cual están en el mejor de los mundos. Y Israel lo que quiere es acabar con la amenaza que supone para Israel la existencia de este régimen puntual de Irán que pretende explícitamente, lo vienen diciendo hace más de 30 años, que quieren destruir definitivamente y erradicar a Israel del territorio. El problema es cuáles son las prioridades de Estados Unidos. Estados Unidos ha ido cambiando las prioridades a lo largo del tiempo y eso pone en dificultad todo lo que es la planificación e incluso la negociación, porque ¿cómo miden el éxito? Trump entiende ahora que se metió en un conflicto que no tiene solución fácil. Y él necesita una solución rápida y fácil porque tiene que enfrentar elecciones internas. Y esto lo está afectando notablemente. Entonces él quiere salir airoso de todo esto diciendo que es un triunfo, a pesar de que conceda algo que no es lo que él está anunciando de máxima. Y este es el escenario en el que está. A ver, así como prometió acabar con Ucrania en 24 horas, después 100 días, ya vamos por 2 años, Irán aparenta hacer lo mismo. La diferencia de Irán es que Irán tiene mucho más que ganar en esto que perder. El que está realmente complicado en este momento es Estados Unidos, no tanto Israel, pero sí Estados Unidos, ¿no? En esta materia. A ver, engancho con eso como pregunta final, que me critican mucho en el chat, porque yo dije que del otro lado había un gobierno que no era racional, ¿no? Que Irán era irracional. Y me corrijo, también me critican mucho. Yo creo que no tiene la racionalidad occidental, digamos, porque si cualquier gobierno tuviera la racionalidad occidental, está frente a un poderío militar abrumadoramente superior, te están bombardeando, destruyendo absolutamente todo. Entonces, evidentemente se rigen por otro tipo de racionalidad. Y creo que tiene que ver con la racionalidad teocrática, ¿no? Hablando de eso, perdón, quiero completar esto, pues que apoyan a Irán y demás. Y bueno, yo no creo en los regímenes teocráticos donde están los mártires que tienen que trascender el más allá y por otro lado se maneja una dictadura con la gente, con cuestiones que lo vemos desde nuestra cultura occidental y decimos, nos quejamos y hablamos en contra de un gobierno acá y protestamos todo el tiempo, lo que fuera. Imagínense vivir bajo ese régimen. Ahora, acepto el tema de que tiene una racionalidad distinta a la que evaluamos en los países occidentales. Esto es un poco así, digamos, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, en otras condiciones, un país que ha sido bombardeado como fue bombardeado, que tiene encima la posibilidad de sufrir un colapso en su sociedad si siguen los bombardeos, cualquiera retrocedería frente a eso, ¿no? Pero me parece que claramente el régimen iraní ni siquiera es Ucrania bajo ataque de los rusos, digamos,
sino que es Sí, un régimen. definitivamente. Como dijiste hace un rato, es una teocracia militarista, además, que le agrega Sí. un componente adicional, ¿no? Con un mecanismo de represión interna muy duro, donde la racionalidad tiene que ver con estas cuestiones divinas, no tiene una racionalidad lógica en lo que entendemos nosotros, y además tiene una capacidad ilimitada de sacrificar gente, no le importa a la gente, la vida humana no vale para ellos. Es decir, ellos aceptan el martirio como un acto heroico y no como una pérdida, con lo cual es muy difícil con nuestros criterios evaluar cómo están calculando costo-beneficio ellos. Están dispuestos a sacrificar mucha gente, estamos hablando de 92 millones de personas. Estados Unidos envió 2.200 Marines y ahora va a mandar otros 8.000, van a tardar un mes más o menos en desplegarse, pero con 10.000 hombres pretender controlar 92 millones de personas que se manejan con este tipo de racionalidad, la verdad que muchos consideran que es un operativo suicida, podría estar más ubicado en lo simbólico que en otra cosa, la verdad es que es una especie de camino de no retorno donde la pregunta acá es la lógica del ludópata el que le toca a Estados Unidos, ¿no? Trump en particular. O retirarse declarando una victoria parcial, como quiera disfrazarla, o redoblar la apuesta, pero con muy poca probabilidad de éxito. Este es el problema, con grandes pérdidas, y esto algunos dicen que Trump se está metiendo en un nuevo Vietnam. Bueno, pero por eso es interesante, porque algunos dicen, pero hablas de sacrificar vidas humanas, pero Estados Unidos bombardea y bombardeó una escuela con niñas y lo que sea. No, estoy hablando de la racionalidad de sacrificar a vidas humanas dentro de tu propia población. En Estados Unidos murieron 15 marines hasta ahora, 15 o 16. Y todos los medios norteamericanos están escandalizados con eso. Sí. Si fueran 1.000... bueno, ¿qué es lo que le pasó en Irak? Ni qué decir en Vietnam, ¿no? O en Afganistán. Exactamente. Y por eso no quiere enviar tropas al territorio, porque apenas aparezca que hay 100 marines, 200, 500 muertos, además de todos los costos económicos que estamos hablando en las sociedades occidentales y en las democracias, la racionalidad es completamente distinta. Se le da vuelta absolutamente todo el juego y tiene rápidamente que echarse para atrás. Sí, a eso tenés que agregarle que le generó una fisura interna dentro del movimiento America First, porque él había dicho no vamos a ir a guerra, no vamos a sacrificar vidas humanas americanas en conflictos que no afectan directamente a nuestros intereses. Y el sector más duro del MAGA, de Make America Great Again, se le fue en contra abiertamente. Renunció el director de contraterrorismo, hombre que era boina verde, o sea, cuando él lo tacha de cobarde, decirle eso a un boina verde es ofender a todos los boina verdes. La mujer fue asesinada por ISIS en Siria. Era una criptóloga de la Marina que fue asesinada por ISIS. Es decir, no era un tipo blando, por decirlo de alguna manera. Pero era un tipo MAGA, abiertamente MAGA. Y todo el movimiento MAGA en este momento le está planteando, nos dijiste una cosa, no lo está cumpliendo. Y él tiene elecciones de medio término en unos meses, con lo cual tiene una dificultad. Por otra parte está el costo económico de todo esto. Estados Unidos está atravesando un momento, el ciudadano medio norteamericano está atravesando un momento inflacionario con un desempleo creciente, costos en aumento, el costo de vida es caro, la energía se le fue al cielo, y en este contexto invirtieron, para que tengas una idea, Estados Unidos tiene una capacidad de producción de 90 Tomahawk, misiles Tomahawk por mes, por año, 90 Tomahawk por año. En el primer día de este conflicto se gastaron 400. ¿Son los misiles de ataque o de defensa? Sí, son de ataque y de interceptación de otros misiles. Entonces, ese tipo de misiles que son vitales no son reemplazables en el corto plazo. Si fueran reemplazables en el corto plazo, supone una inversión brutal, muchos recursos y acceso a las tierras raras a las que no tienen en este momento, porque los maneja China, Irán, entre otros. Entonces, hay una serie de efectos cascada que está detrás de esto. A ver, hasta la tercera semana, ya estamos entrando en la cuarta, a mediados de la tercera semana, el gasto de la guerra para Estados Unidos supuso 400 billones de dólares. Esto es el equivalente a todo el presupuesto de educación, podrían darle educación gratuita a todos los chicos, ¿sí? 400.000 millones de dólares. Podrían revertir todos los ajustes que hubo en salud pública, alimentar a toda la gente que está en extrema pobreza en todo el planeta y todavía sobrarían dólares. Esto el americano del medio lo ve, y en el medio de la crisis se está cuestionando el votante, particularmente la base electoral de Trump,
¿qué sentido tiene hacer esto que estamos haciendo? Por eso intentan ahora decir... Maga, justamente este Joken que sigue paseándose por los canales de televisión de Estados Unidos, además en el show de Tucker Carlson, que es uno de los influencers más importantes de ese mundo MAGA, ¿no? Que ahora está peleado con Trump y demás, pero es tal vez el influencer más importante en red del mundo MAGA, del sector republicano más de ultraderecha y más conservador. Pero fíjense lo que decía este Joken anoche en un canal, en un medio norteamericano. It is a very laborious and it's sometimes a very intense process of coordination and having people argue their cases. When you have the 18 intelligence agencies saying without a doubt that Iran is not working towards a nuclear weapon, and the Defense Intelligence Agency doing battle damage assessment, which is what the DIA really specializes in, is having these military-based assessments, that's what I'm going to go with. Being influenced by the IAEA or by another government, Israel in this case, saying like, oh no, even though you conducted Midnight Hammer and your 18 intelligence agencies say that their nuclear capability is gone, they're still somehow digging out from the rubble, and they're going to be able to assemble 10 bombs in 2 weeks. Again, sorry, I'm going with with what the director of national intelligence said, and she's saying that based on the research and the analysis and the rigorous debate of 18 intelligence agencies. Bueno, dice que 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos estaban de acuerdo, imagino que esta agencia también de contraterrorismo, en que no representaba a Irán en este momento una amenaza nuclear, ¿no? De que estaban en condiciones y que Trump no le hizo caso a esos informes de inteligencia de todas las agencias en conjunto, que es raro que estén todas de acuerdo, y finalmente tomó la decisión, ¿no? de entrar en Irán o de bombardear Irán, ¿no? Pero más allá de si esto es cierto o no, lo que expresa es esta diferencia profunda que hay dentro del propio gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Respecto a este tema. Sí, Trump es una persona, él mismo reconoció que él no escucha, digamos, en la tradición de la administración norteamericana, todas las mañanas la CIA le presenta un briefing, un reporte, un resumen de análisis de inteligencia de la situación mundial, etcétera, etcétera. Bueno, sí. Trump no las ignora, directamente no participa de esas reuniones, con lo cual la información que él recibe viene de otro lado, toma algunas decisiones de manera bastante intuitiva, a veces acierta, pero él tiene una actitud, digamos, es un hombre transaccional, tiene costumbre de hacer política transaccionalmente y él apuesta fuerte y después negocia a la baja para ver qué es lo que resulta. Lo que pasa es que cuando vos comprometes vida de gente en un conflicto de este tipo es distinto. Y además, como vos bien indicaste, cuando tu contraparte tiene una racionalidad que no es la tuya, es muy difícil predecir cómo te va a responder. Y si te responde de una manera no predecible, toda tu estrategia se va al caño. Y este es el problema que le está teniendo. Claro. ¿No? Una cosa es negociar para Trump, una cosa es negociar con los rusos, con Europa, incluso con el gobierno venezolano que puso ahora en reemplazo de Maduro. Y otra cosa es negociar con la Guardia Republicana o con los ayatollah, con el régimen iraní, que tiene Estados Unidos de todas maneras hace años que está en el tema Irán, ¿no? Hace 40 años que está en las discusiones de inteligencia y demás. Lo hemos visto también en todas las series norteamericanas sobre la CIA y demás, Homeland y demás, respecto a que Irán ha sido el gran tema para la CIA, ¿no? En distintos episodios, aparte de conflicto. Pero bueno, evidentemente todavía no le encuentran la vuelta de tener interlocutores en Irán que puedan ser alineados respecto a la estrategia de Estados Unidos, ¿no? Martín, la última. Sí, sobre todo porque además él, al interlocutor con el que podría haber negociado, alguien que está consolidado en el poder, que no tiene que demostrar que tiene poder doméstico y demás, lo eliminó el ayatolá anterior. Entonces ahora viene uno que todavía tiene que demostrarle en su propia interna que él realmente puede ejercer el poder, por lo tanto no puede demostrar ser blando. El otro estaba hace 20 años, no tiene que demostrarle nada a nadie, pero este tiene que demostrar todo. Entonces, es mucho más difícil negociar en este contexto, sobre todo cuando más todos los días corren amenazas, te bombardean, te tiran bombas. Bueno, es muy difícil lograr que la contraparte negocie. Por eso Trump ahora intenta una aproximación distinta. Declara unilateralmente un cese al fuego. Además, él dice que acordó el cese al fuego
Irán dice no acordó con nadie, pero para quitarle un poco de presión y ver si puede lograr algún nivel de interlocución. El problema es que Israel no está en esta línea y lo que es peor, tenés otros jugadores en el medio, como Arabia Saudita, enemigo cultural eterno dentro del mundo islámico de Irán, que pretende que Estados Unidos, le gusta esta idea de que Estados Unidos debilite a Irán porque ellos quieren ser los grandes emperadores del mundo musulmán. Entonces, ahí hay muchos jugadores que te juegan detrás. Si a eso le querés sumar, pregunta, como algunos sospechan, Rusia le está dando información a Irán de lo que está pasando, porque eso es generarle un problema en el patio trasero de Estados Unidos en devolución a lo que hizo Estados Unidos con Ucrania. Entonces, acá hay mucho juego paralelo, muy difícil de entender qué es lo que está jugando y muchos intereses cruzados, algunos de ellos poco convergentes, y esto dificulta, por supuesto, todo el escenario, ¿no? La última, Martín. Sí, Juan, si esta situación desescala y encuentra algún tipo de estabilidad, ¿vos te imaginás que los precios de la energía, especialmente el petróleo y el gas, vuelvan más o menos al rango anterior a este conflicto? Sí, es posible que los precios vuelvan a acomodarse, lo cual no quiere decir que el conflicto se resuelva rápidamente. A ver, en este momento la gente que analiza el petróleo te dice, de acá a fin no vamos a volver a los precios de $72 el barril que hubo cuando empezó todo esto, fluctuaba entre 60 y 70. Ellos estiman que indistintamente de lo que pase con este conflicto, de acá a fin de año no podemos esperar algo que escape de la franja 90-200. 200 sería un escenario muy grave. Lo más optimista es $90 el barril, que es un 20 y pico % por encima de lo que teníamos cuando empezó este conflicto. O sea, igual vamos a pagar el precio de esto. Va a llevar tiempo recomponer, las cadenas de suministro están cortadas, la recomposición va a ser lenta. ¿Recuerdan ustedes cuando el Evergreen quedó atravesado en el canal de Suez? Paralizó el comercio mundial de todo el mundo. El problema es que hay barcos en este momento en el medio del mar que no están descargando ni cargando los contratos comprometidos para el siguiente traslado. Entonces, está todo complicado. Todo realmente está muy complicado, ¿no? Y además está el famoso tema. Yo te digo concretamente, los agricultores europeos te dicen, si de acá a 2 semanas no aparece el fertilizante, perdemos la cosecha del próximo año. Ahora, en este momento no hay fertilizantes. Los proveedores europeos, entonces, el fertilizante todavía tiene que ser procesado y les tiene que llegar. O sea que si esto no se resuelve de acá a 2 o 3 días, Europa está en problemas. A nosotros en Argentina nos beneficia porque somos un proveedor nato de cereales, pero el mercado mundial va a sufrirlo mucho.